Sea bienvenido a este segundo día del estudio de la semana, donde estamos tratando de aprender, de entender qué es sobreedificar, qué significa sobreedificar. Y hay unos temas antes de la sobreedificación, temas que estuvimos viendo en la primera semana. También empezamos mirando que no podemos confundir el crecimiento con la edificación. Son dos cosas diferentes que a veces en medio de los cristianos o nosotros como ministros podemos confundirlo. Y no está bien, porque si nosotros nos confundimos, los confundimos a ustedes. Y por eso estamos leyendo primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Y ya llegamos al punto de la sobreedificación, sobreedificar. Primera carta a los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Detengámonos allí entonces por un momento y lo que leímos nosotros en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vamos a establecer de qué habla la Biblia cuando habla del crecimiento. El crecimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el entendimiento de su voluntad en tu vida. Tú tienes que saber que Dios no tiene ningún mal pensamiento contra ti, que no tiene ninguna mala intención contra ti. Cuando tú entiendes eso, estás comprendiendo para qué te llamó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Pero las personas que dicen, sí, ahora estoy en el Señor, pero vivo lleno de temor porque no sé, me equivoqué, no oré esta mañana, salí corriendo y estoy con miedo que de pronto una motocicleta, un carro se suba al andén por donde yo voy y me atropelle porque no oré. Gracias a Dios usted no conoció ese pensamiento, pero en la iglesia cristiana ha existido eso, claro. Y entonces es una persona que no entiende, ni conoce a Dios, ni entiende para qué lo llamó. Entonces hablemos en 2 versículos, le voy a mostrar qué es el crecimiento. Efesios capítulo 4. Y aunque no vamos a avanzar más adelante, no sé si la semana que viene avanzamos en Efesios, porque es muy importante hablar del crecimiento, pero ahora solo vamos a tocar un versículo. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 15. Efesios 4:15 dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, dos cosas, hermano, que no pueden faltar en usted y en mí. Dos cosas que van dándonos forma, que le va dando forma a lo que es el que sobreedifica con oro, con plata, con piedras preciosas o con cosas perecederas como la hojarasca, como el heno, como la madera. Pero aquí está diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, no engañemos a nadie, por favor. No digamos mentiras, seamos sinceros. Aunque nos cueste una amistad, aunque nos cueste una reprensión, aunque nos cueste, hermano, que nos sienten, sí, que nos disciplinen. Pero el cristiano no puede ser conocido por otra cosa sino por la verdad. Y déjeme decirle algo, eso no lo tenía planeado, es el Señor que me está diciendo cosas. Mire, note usted cuando habla o cuando hablan los demás. A veces adquirimos costumbres del mundo que no tienen nada que ver con la nueva naturaleza que nosotros recibimos. Entonces, un cristiano o una cristiana empieza a hablar con usted y empieza a decirle, pues la verdad, hermano, pues yo lo iba a llamar, pero la verdad, no quería decirle esto, pero la verdad. Y alguien que está en el espíritu inmediatamente se da cuenta que esa persona
considero muchas veces si decirte la verdad o mentirte. Porque piense eso, cuando usted y yo llegamos a la conclusión de que no puedo hablar sino con la verdad, yo no digo, pues la verdad, como si hubiera meditado mucho antes de decir la verdad. Cuando ya nosotros entendemos que nuestra boca no debe estar sino la verdad, entonces no decimos, la verdad, hermano, pues yo sí, pero pues la verdad, y eso se vuelve una costumbre. Y la verdad, y la verdad, y la verdad, ¿y usted acaso pues no es lo único que ha determinado hacer? Hablar con la verdad. Pues sí, pero es que la verdad a veces uno pues lo medita, porque decir la verdad en algunas ocasiones le acarrea problemas a uno. Y la verdad a uno no le gustaría que alguien le pusiera problema. Por eso la verdad y la verdad. No, no. Si podemos de alguna manera tomar decisiones de cambiar nuestro léxico, hay que cambiarlas desde aquí, desde la mente. Entonces, cuando yo no tengo otra opción sino decir la verdad, yo no vuelvo a considerar esa palabra. Yo digo, es así, es de esta manera. Lo llamé porque le quiero decir esto. Usted me está preguntando esto, le estoy contestando esto. ¿Y eso es la verdad? Claro que tiene que ser la verdad. En nuestra boca no debería haber, ni en nuestra mente ni en nuestra boca debería haber otra opción sino decir la verdad. Por eso está diciendo la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor. Y usted sabe, hace mucho tiempo llegamos a la conclusión que según lo que dice el número 26, óigame, el número 26 del hebreo, y me parece que es el mismo número en el griego, amor es confraternidad, es desear y hacerle el bien a los demás, es prohibirse hacerle daño a nadie. Eso es el amor. Y no hay varias clases de amor, usted lo sabe. Los demás son sentimientos, los demás son afectos, emociones. La atracción, el gusto, el deseo, son cosas del alma. Pero el amor, que es una posesión del espíritu, es sencillamente el deseo interno y la acción externa de hacer el bien. El que ama nunca hará daño. Entonces está diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad que es Cristo, en el deseo de hacerle el bien a todos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecemos en Él, crecemos en Cristo, crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en el entendimiento de qué hizo Él en la cruz del Calvario. Siempre el Señor me inquieta a preguntarle esto. ¿Usted realmente es consciente de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Tiene claro qué hizo Cristo en la cruz? Yo le recomiendo, usted sabe que aquí todo es gratis, yo le recomiendo que lleve el estudio de el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Son 3 audios no más. Y muy resumidamente, yo cada que puedo lo escucho y entiendo cosas y me sirve para saber quién soy en Cristo. Amén. Porque a veces el cristiano se menosprecia o se sobreevalúa y ninguna de las dos cosas está bien. Así que nosotros crecemos, pero en Cristo. ¿En quién crecemos nosotros? En Cristo. Ahora, el crecimiento espiritual no existe. Crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Hermano, que usted conoce mucho mejor lo que le corresponde como un hijo de Dios que tiene la gracia sobre su vida. Le repito, para el cristiano la misericordia es cuando peca de nuevo. Ahí sí pida misericordia. Pero mientras que caminamos en el propósito del Señor, tratando de obedecer al Señor, usted y yo estamos bajo la gracia. ¿Está entendiendo eso? Entonces, mire lo que dice, y este es el segundo texto, ya después miraremos un poquito más Efesios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, es el último versículo. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero decirle cómo se relaciona el crecimiento del cristiano, el crecimiento en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, cómo se relaciona con la edificación o la sobreedificación. Porque todo lo que nosotros hacemos está proyectado a que se sobreedifique en la iglesia sobre Cristo.
estamos colocando sobre el fundamento que es Cristo todo lo que usted y yo hacemos. ¿Sabe una cosa? Quiero que usted le ponga bastante atención a lo que le estoy diciendo. Toda acción del cristiano siempre está llevando a edificar algo. Y la Biblia dice que tenemos que edificar sobre el fundamento. A eso se le llama sobreedificar, porque ya alguien puso el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Usted dirá, Pablo. No. El fundamento lo puso el Espíritu de Dios en nuestra vida, que nos dio a conocer y nos dio a entender la obra de Cristo en la cruz. Ahora el fundamento es Cristo, en ti y en mí. Pero, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Resulta esto, que en la medida que el cristiano es ignorante en cuanto a la gracia, en cuanto a Jesucristo y a la obra de Cristo en la cruz, él no puede edificar a nadie. Él mismo no puede ser edificado y lo que hace no va a estar apoyando la obra de Cristo. No, él va a edificar para sus propios intereses. Es más, se puede sobreedificar para el diablo. Uy, qué cosa tan fea. Se lo repito. El cristiano ignorante, el cristiano que ignora la obra de Jesucristo en la cruz, que llegó a la iglesia y empezó a escuchar una enseñanza, otra enseñanza, pero nunca le dijeron la verdad de su identidad en Cristo, de quién es Cristo, entonces la persona fue siendo edificada, óigame, fue creciendo en un conocimiento errado, donde le dijeron, sí, Dios es poderoso, pero ay, hermano, Satanás es cochino, él a toda hora se atraviesa, él a toda hora se opone, y es verdad, pero que logre hacer algo con un cristiano sincero y verdadero, no. La Biblia dice que no nos puede tocar. Pero entonces, el mal conocimiento, la mala enseñanza, lleva a la persona a tener un pensamiento diferente. Y usted por eso, en otro tiempo, encontró cristianos que decían, sí, claro, Dios es poderoso, pero el diablo me atacó esta semana. Me atacó y entonces me hizo esto. Espérese. Usted está permitiéndole a alguien nuevo que escuche lo que usted está diciendo. Y lo que usted está diciendo es que por encima de Cristo, cuando al diablo le provoque, te está atacando, te está dañando, te está afectando. Eso es lo que estás diciendo. Sí, claro, porque el diablo es cochino. Sí es cochino, pero no es una verdad bíblica el hecho de que por encima de que seas santo, por encima de que seas obediente al Señor, el diablo te pueda hacer algo. No, ¿cómo así que no? Es que el diablo, no, hermano. Y cuando a esas personas que están sobreedificando, dizque sobre Cristo, pero lo que están haciendo es levantando un edificio para que le den gloria al diablo, para que le den el honor a Satanás, entonces, hermano, es difícil, porque son doctrinas de error dentro de la misma iglesia cristiana. El día que en un púlpito diferente a esto aquí, dije, Satanás no es el jefe de los demonios. No. ¿Sabe quién es el jefe de los demonios? Jesucristo el Señor. Uy, hermano. Ese día pusieron quejas, ese día dijeron que yo era un hereje, me esperaron allí. ¿Cómo se le ocurre, pastor? ¿Cómo se le va a ocurrir que...? Sí, hermano, lea, y le mostré tres textos bíblicos, porque Jesucristo es cabeza de todo principado, de toda potestad. En Él estamos completos, hermano. Él y nadie más venció a Satanás en la cruz del Calvario, porque despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria nos la dio a nosotros. Dele la gloria al Señor. Entonces, escuche, si una persona es mal enseñada, fue mal edificada, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo puse el fundamento, pero otro sembró, pero otro regó. Y es precisamente eso. Alguien le habló de Cristo a alguien, y puede ser dentro de la misma congregación, otro vino y le dijo, tenga cuidado, hermano, a mí me lo dijeron. Yo llegué a la iglesia cristiana, un 1 de marzo decidí quedarme allí porque había ido y había salido. Un 1 de marzo dije, me quedo. Así me vomite, así me caiga al piso, lo que sea, pero me quedo. Y a los pocos días se me arrimó un hermano antiguo y me dijo, hermano Héctor, hermanito, tenga cuidado, porque ahora que usted está en Cristo,
el diablo lo va a atacar con toda. Tenga cuidado, no deje salir a sus hijos, no deje salir a su esposa por ahí solo. El diablo tiene una venganza con usted porque, claro, usted era un empresario de la música, usted era una persona que le servía a Satanás, ahora se viene con todo, con toda la furia. Y yo me quedé mirándolo y le dije, hermano, no sé qué conocimiento tenga usted de Dios y del diablo, pero quiero contarle una cosa. Durante esos 36 años que llevo en esta vida, hice cosas terribles y Satanás nunca me pudo tocar. Ahora que me arrepentí, ¿me va a tocar? No, yo no lo creo. Ay, hermano, no desprecie el consejo. Le dije, pero es que si yo acepto ese consejo, hermanito, si yo acepto ese consejo, voy a empezar a tenerle miedo a Satanás. Y yo le tengo temor, es a que Dios se desagrade de mí. Al diablo no le tengo miedo. Uy, hermano, tenga cuidado porque la Biblia dice que no temáis al que puede matar el cuerpo, pero que tema al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Ese es el diablo. Le dije, no, ese es Dios. El único que tiene el poder para perder al ser humano se llama Jesucristo, el Señor. No, decían que no. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, mire cómo estaba sobreedificando esa persona y me estaba tratando de edificar a mí, dizque en el fundamento que es Cristo, con algo que no le pertenecía a Cristo. Óigame, con algo que le pertenecía era al diablo, que le daba poder a Satanás. Si yo lo hubiera creído como muchos lo han creído, yo los conozco, hermano, y todavía, aunque son muy pocos, pero todavía se me acercan. Pastor, es una vida cristiana de hace tantos años, pero me persiguen día y noche. Pastor, los brujos me rodean. Pastor, los brujos me vigilan. Pastor, no me dejan dormir. Pastor, eso me pica por aquí, me pica por allá. Pastor. ¿Y cuántos años tenés en el cristianismo? No, le digo que eso es lamentable. Eso es grave, porque ellos se lo creen. Ellos fueron edificados en el temor al diablo, no en el temor a Dios. Y la Biblia dice, ¿quién eres tú para que temas al hombre, mucho menos al diablo, hermano? Nada, eso es cuento. Pero a ellos los edificaron en el temor a Satanás. Ellos se mueven en ese temor. En serio, hermano, que ellos creen realmente que el diablo tiene vigilantes en toda parte y que los están vigilando. No uno ni dos, escúcheme. Lo que hace todos estos años, desde el año 2004 que llegué a este lugar, la cantidad de personas que me han dicho, pastor, ¿por qué pusieron esas cámaras? ¿Por qué las pusieron? Los demonios utilizan esas cámaras para vigilarlo a uno, pastor. Ahí me están vigilando, pastor, yo no voy a volver aquí, a no ser que usted haga quitar esas cámaras, porque por ahí lo vigila uno el diablo. Y entonces, si usted se da cuenta, ellos les dan mayor poder al enemigo. ¿Y el poder de Dios dónde quedó entonces? ¿Dónde quedó? No. Ellos dicen, no, pastor, es que yo sé, si no fuera por el Señor, el diablo me había matado. Pero es que Satanás es cochino, es que Satanás es, y el diablo. Pero entonces usted mire esas vidas y como no han sido sobreedificados en la verdad de Cristo, en el amor y en aquello que la Biblia representa como oro, plata o piedras preciosas, entonces es una vida arruinada. Son personas afligidas, llenas de reclamos. Claro, aborrecen los brujos, oran para que el Señor los corte, córtalos ahora, Señor. Viven afligidos, no duermen y sobre todo tienen un reclamo en su corazón contra Dios. Señor, pero yo ayuno y lloro y tú le permites a ese brujo que me haga dar piquiña aquí, por acá, por el otro lado. Uy, no. Señor, ¿por qué? Y le dicen, ayúdeme, pastor, porque esto es muy terrible. Tantos años con una persecución horrible. Está en tu mente, lo aceptaste. Tomaste tu fe y la pusiste en el poder del diablo, no en el poder de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Entonces, tengamos cuidado cómo estamos sobreedificando. Porque lo que usted hace, lo que predica, le vengo diciendo desde la semana pasada, lo que hace y lo que dice, con eso sobreedificamos. Con eso le enseñamos a otro. Pero eso nace, hermano, de una mente, eso nace de un ser interior, bien enseñado o mal enseñado. Alguien dijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Puso el fundamento. Otro viene y dice, sí, pero tenga cuidado con el diablo. Sobreedificó.
Y otro vino y regó y dijo, sí, a mí me atacó el diablo, pero porque él sabe que yo camino en santidad. Y como sabe que camino en santidad, por eso me ataca más. Eso es una mentira, hermano. Entonces se está sobreedificando no en la verdad, no en el amor, sino en la mentira, en el temor. Sí, claro, eso es. Así que miremos cómo estamos sobreedificando. Dice entonces la palabra, esto como conocimiento. Sigamos ahora en primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 12. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, aquí hay sabiduría, hermano, muy poderosa. Y si sobre este fundamento, ¿sobre cuál fundamento? Diga conmigo, sobre Jesucristo. Diga conmigo, sobre Jesucristo. Y si sobre este fundamento, diga conmigo, sobre Jesucristo. Ese es el cuidado que no se le ha dado a conocer a la iglesia. No, es algo que se ha mantenido ahí, como en algo híbrido, así como que sí, pero no. Usted como cristiano puede hacer cosas que no afectan la creencia que tiene, no afectan a aquel que representa. Es mentira, es mentira, es mentira. Todo, absolutamente todo, lo que usted y yo hagamos afecta para bien o para mal el evangelio que decimos vivir, el Cristo que representamos. Claro. ¿O qué pasa cuando un ministro del evangelio hace algo inadecuado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo atacan solamente a él? ¿O dicen los evangélicos, sí? ¿O dicen el cristianismo? ¿O dicen los hermanos separados, sí? Sí, claro. Claro, yo recuerdo cada vez que algún ministro comete un error, inmediatamente la publicidad es, las iglesias cristianas están engañando las personas. Las iglesias cristianas se están propagando en el delito de no sé qué y de no sé cuándo. Y es una persona a la que peca. Y es una persona a la que sorprendieron en una falta. Y a él no lo juzgan como persona individual. No, no. A él lo juzgan como representante de una comunidad, de la comunidad cristiana, como parte, como miembro del cuerpo de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a pensar que nada de lo que nosotros decimos o hacemos, ¿quién ha leído ese texto que Dios juzgará toda palabra ociosa que hablen los hombres? ¿Sí, sí lo ha leído o no? Mateo, claro. Es precisamente, está hablando de nosotros. Toda palabra ociosa, ¿sabe por qué? Porque a usted y a mí ya no se nos es permitido hablar cualquier clase de palabras, usar cualquier clase de léxico. Ya no, hermano, ya no. No, porque es que usted tiene poder y representa nada más ni nada menos que el reino de los cielos en esta tierra. Como el embajador, ¿o somos embajadores o no? Como el embajador de un país que llega a Colombia y se emborracha y hace lo malo y va y viola las reglas de tránsito, ¿sabe qué? Se lo llevan rapidito. Lo mandan a traer urgentemente. La misma policía de su país lo deporta, ya, chao. Porque no puede, no puede. Y el cristiano se ha dado esa libertad que no tenemos de vivir de cualquier manera. No, a usted no le importa, hermano, viva su cristianismo. Yo vivo el mío. ¿Acaso eso es así? Eso no es así, porque todo lo que hacemos o decimos se supone que va sobre Cristo. ¿Sobre quién? Sobre el nombre que es sobre todo nombre, sobre el más limpio, sobre el más puro de todos, sobre el más santo de todos, sobre el más justo de todos, sobre Cristo. ¿Y qué tal, hermano, uno sobreedificando, dizque sobre Cristo, con cosas bien extrañas, con doctrinas erróneas? Hermano, que es que, Dios mío, mire, Dios lo permitió, eso nadie más lo puede permitir, eso no es ni el diablo, no. Dios permitió que
a una región como Suramérica fuera predicado el evangelio y que nosotros los indiecitos lo escucháramos y sin la capacitación, sin el entrenamiento de saber realmente lo que estaba diciendo la Biblia, tomamos la Biblia y empezamos a enseñarla. Ya se lo he dicho, usted ya lo sabe, déjeme, se lo vuelvo a decir. Cada uno interpretó la Biblia como bien le pareció y se levantaron cantidad de doctrinas que hoy muchos tienen arraigadas en su mente, en su corazón. Hoy se le dice la verdad de la palabra a muchos cristianos antiguos y se escandalizan y dicen, no, eso no es así. Yo no voy a aprender otro evangelio, eso es mentira. Yo conocí otra cosa, pero ahí dice, pero el significado de la palabra es este. No, yo no lo creo. Porque están aferrados a algo que ya está edificado. ¿Usted qué cree que sean las fortalezas? ¿Usted qué cree que sean las fortalezas? Lugares fuertes que alguien construyó. Lugares fuertes que alguien construyó. En segunda carta a los Corintios capítulo 10, dice mi hermano que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas fueron cosas que se edificaron con mentiras, con pensamientos de hombre, con principios del mundo. Y le dijeron al cristianismo, le vendieron al cristiano, eso es así. Y hoy hay mucha gente que no puede salir de esas fortalezas, donde Satanás está allí camuflado, engañando al ser humano, al que se dice cristiano. Impresionante, hermano, el engaño tan terrible. Impresionante que el que está engañado, él ni siquiera entiende lo que está diciendo, pero tú le dices, estás engañado. Hermano, la Biblia dice, ¿y sabes qué? Empieza a mandarte una cantidad de versículos que ni entiende y empieza a mandarte una cantidad de videos que él no ha visto. Pero esa fortaleza que tiene en la mente no lo deja ni entender ni obedecer la palabra. No lo deja entender que la verdad de Cristo es muy diferente a la que él le enseñaron. Y aún si usted escucha el estudio Doctrinas de Error en la iglesia cristiana, uy hermano, usted las conoce, usted conoce que hay tantas cosas desviadas de la verdad que el cristiano abrazó y defiende en una ignorancia, hermano, que solamente Dios nos puede sacar y nos está sacando. Nos está sacando de toda esa ignorancia, ayudándonos a entender la palabra y a obedecer solo la palabra. De esa manera, entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estás construyendo en tu casa? ¿Qué estás edificando en tus hijos? Es impresionante ver que una familia de muchos años en el cristianismo, sus hijos en un desvío total, en un desvío terrible. ¿Por qué? Porque mi papá nos obligaba, porque mi papá nos azotaba si no leíamos la Biblia, porque nos obligaba de mala manera. Usted debe de traer a la congregación a sus hijos, a los menores de edad. Sí, es su deber y como autoridad lo debe de hacer, pero hágalo en los mejores términos, hermano. No lo haga de la peor manera. Entonces, este es mucho hijo del diablo, ¿por qué no quiere ir? A ver, póngase a orar. No lo he visto orar y maltrato y golpes y pellizcos. Cuando tuvieron la posibilidad de salir huyendo, se convirtieron en lo peor, en los más pecadores de todos. Y entonces la pregunta viene, si yo le oro al Señor, si le ayuno a Dios, ¿por qué Él permite que mis hijos tomen esos caminos? Porque usted edificó mal. Claro, no edificó sobre Cristo la verdad y el amor de Cristo, no. Trató de edificar sobre Cristo mentira. Y Dios no acepta la mentira. Entonces esa mentira se revierte y se convierte en su propio enemigo, en el enemigo de la persona que está tratando de poner sobre Cristo una mentira, buscando el apoyo de Cristo para establecer una mentira. Eso sí es como eliminarse a sí mismo, como darle muerte a la misma persona. Un suicidio es eso. Y Dios no quiere eso. Dice
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como el constructor experto en la materia, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta es la palabra que nos debe ocupar de hoy en adelante. Ya que hemos llegado aquí, ¿cómo estoy sobreedificando? ¿Qué piensan de mí en la empresa? ¿Qué piensan de mí en mi casa? ¿Qué piensan de mí? Oiga, yo no me puedo olvidar de esto. Cuando conozco el Evangelio, aunque había leído 18 meses de la Biblia antes de llegar a la iglesia cristiana Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Tuluá, hermano, a los 3 meses me di cuenta, a los 3 meses de estar yendo a la iglesia y estar ayunando, porque yo empecé a ayunar antes de ir a la iglesia cristiana, a los 3 meses me di cuenta que mis hijos, cuando se daban cuenta que yo estaba ayunando, se me escondían. Porque era una ira, hermano, era un mal genio tan horroroso. Ellos llegaban del colegio, Mónica y Héctor, y le decían a la mamá, mi papá está en ayuno, y si la mamá le decía no, como que descansaban y hacían sus cosas por ahí a la vista de todo mundo. Pero si le decían, sí, su papá está en ayuno, se escondían, hermano. Se escondían porque ya sabían que era una amargura, un mal genio horroroso, y todo me parecía mal, todo. Porque estaba aprendiendo esa mentira de que es una lucha, hermano, es que estoy en una guerra con el diablo. Mentiras. Estaba en una guerra contra la carne porque mi cuerpo no quería ayunar, me reclamaba, mi alma se lamentaba y yo la cogía contra mis hijos. Eso era lo que estaba edificando en ellos. Temor hacia el cristianismo, repudio hacia el ayuno y la oración. Hermano, terrible, gloria a Dios que pude entenderlo en ese tiempo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, no por otra cosa, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Quiero entonces decirle que en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esa palabra manifiesta está en el 53:18 del griego y significa brillando, va a salir a la luz, brillando, es decir, aparente, literalmente o figurativamente neutro, ya no se va a poder poner de otro color, ya no se va a poder disfrazar, neutro. Públicamente y exteriormente se va a manifestar todo, absolutamente todo lo que se haya hecho. Y aquí quiero como seguir explicando, más que para usted, para mí. Yo necesito entender esto. Entonces, déjeme explicarlo como la Biblia lo quiere que lo entendamos. Escúcheme. Una persona llega a la vida cristiana y empieza a creer que ahora el cristianismo le va a servir para cumplir con sus deseos, con sus proyectos personales. Conozco bastantes personas que tomaron el cristianismo de esa manera. Entonces dijeron, ahora sí van a ver mis enemigos, lo que les espera. Y tomaron el Evangelio y tomaron a Cristo para tomar venganza. Y empezaron a orar, Padre, tú los conoces, Señor. Esos que tanto daño le hicieron a mi familia, esos que mataron a mi papá, Padre Santo, córtalos, Señor, córtalos, Padre, y de día y de noche con odio, con aborrecimiento, Señor, deseando ver muertos. ¿Esa es la verdad de Cristo? ¿Eso es lo que quiere el Señor Jesús? Que cuando sus discípulos le dijeron, Señor, allá en ese pueblito, ahí donde lo ves, no te recibieron, no recibieron tu palabra. Oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma, así como lo hizo Elías. Y él les dijo, no, hombre, ustedes no saben. Oiga, tanto tiempo que andan conmigo y no saben de qué espíritu son.
Yo no vine a acabar al mundo, yo no lo vine a destruir, lo hubiera destruido desde el cielo, no hubiera venido hasta acá. Yo vine a que el mundo sea salvo por mí, y eso hay cristianos que no lo entienden. Hay cristianos que no pueden entender que Jesucristo no vino a la tierra a condenar, a destruir el mundo. Para eso se queda en el cielo. Y desde el cielo manda un rayito así, chiquito, y no queda sino el humo. Pero si Él vino a que nosotros, los pecadores, seamos salvos por Él. Y la mentira se puede meter en un cristiano para empezar a usar el cristianismo para sus propios intereses. Señor, Padre, mira. Conozco también personas que quisieron ser ricos durante toda su vida no creyente, no cristiana. Y cuando llegaron a la iglesia cristiana, muy sinceros los primeros días, los primeros años, pero cuando tuvieron poder, cuando los dones del Espíritu de Dios se manifestaron a su vida, empezaron a usarlos para su propio beneficio. Empezaron a usarlos para atraer la atención y para ganarse el favor de la iglesia. Entonces se aprovecharon de mucha gente, le sacaron todo el dinero que pudieron y desaparecieron. Para eso el Señor lo sacó de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo. No. Porque un día, allá en la eternidad, va a salir a la luz no solamente lo que hicimos, sino el por qué lo hicimos. Es que eso es. Y aquí tiene que ver la intención. Me le estoy adelantando, pero quiero que usted vaya entendiendo esto. Lo que se va a probar en el tribunal de Cristo, más que lo que se hizo, fue la intención con la que se hizo esas cosas. Le repito, más porque hay unas obras maravillosas, sí, pero que se van a quemar. ¿Sabe por qué? Porque la intención con que las hizo ese ministro no fue el de exaltar el nombre del Señor, el glorificar a Cristo, el dejar en alto el Evangelio y proclamar el nombre de Jesucristo, sino por otra intención personal, carnal, humana. Y es allí donde, al ser probada por el fuego, se va a quemar. Porque ¿dónde está ese deseo de glorificar a Dios, de hacer conocer a Cristo en todos los ámbitos? No, él iba con otro motivo, por otra intención. Y mire, es que es tremendo. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo número 1, para que entendamos las intenciones de mucha gente. Está haciendo las cosas, sí. Está levantando una congregación, sí. Está predicando el Evangelio, sí. Tienen programas en la radio, pero la intención del corazón, ¿cuál es? Dice Filipenses en el capítulo número 1, en el versículo número 15. Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿A quién se le va a quemar sus obras? ¿Al que hizo las cosas de buena voluntad o al que predicó el Evangelio por envidia y contienda? ¿Usted conoce alguna persona, algún cristiano, que se le haya notado la envidia y la contienda? No diga nada y no piense en nadie. Si lo conoció, listo. Si todavía lo conoce, ayúdele. Porque no son pocos los ministros que desde un púlpito empiezan a proclamar el Evangelio con un propósito: contender con alguien. Es que el fulano, es que el sutano, es que el perencejo, es que usted conoce tal pastor, ladrón de ovejas. Sí, claro. Entonces están predicando el Evangelio por contienda, por envidia. No importa cuántos años estén en el ministerio, cuando su obra sea aprobada en el cielo, en el tribunal de Cristo, su obra se le quema. Usted no hizo nada en el valor del oro, de la plata o de las piedras preciosas. No, lo hizo en el valor del heno, la envidia, de la madera, que representa la fragilidad del ser humano. Bueno,
Eso después vamos a tomar cosa por cosa. Pero pongamos atención a las intenciones que tenemos, por favor. Pongamos atención, mucha atención, porque qué doloroso es descubrir que una persona estuvo 2, 3, 5 años en una congregación, pero detrás de un anhelo de la carne, detrás de una hermanita, detrás de un hermanito, detrás del dinero de alguien. Y cristiano. Pero ¿de dónde sale eso? La Biblia dice, algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Seamos aquellos que predicamos a Cristo de buena voluntad. Dele la gloria al Señor. Le doy un dato. El oro en la Biblia representa pureza, inmortalidad, poder y riqueza. Eso tiene todo que ver con lo que nosotros, con la intención que nosotros deberíamos hacer las cosas. Debemos hacer todo lo que hagamos con pureza, proyectándonos hacia la inmortalidad, proyectándonos hacia la eternidad, hacia la salvación. Escúcheme, conociendo que tenemos el poder no para destruir, no para dañar, para ayudar a la humanidad. Escuche, y la riqueza para empujar, para solventar la obra de Dios. Eso representa el oro. Y todo lo que nosotros hagamos en estos 4 principios va a ser tenido en gran estima delante del Señor. A veces me bajo cabezón de aquí, hermano, a estudiar lo que yo mismo dije, porque yo no sé, pero yo quiero estar con usted en el cielo. No solamente cumplir la función de predicador y ya, no. Yo quiero estar en esa fiesta maravillosa.